Saludos, amantes de Star Wars. En este episodio, estamos encantados de presentarles una nueva aventura en forma de audiolibro. Prepara tus oídos para adentrarte en el emocionante mundo de Ahsoka, una historia que expande aún más los horizontes de la galaxia. Siéntate, relájate y déjate llevar por las voces y los sonidos mientras seguimos los pasos de Ahsoka Tano en esta emocionante travesía. Capítulo 14. Esto todavía podía manejarse. Arreglarse. Gennet podía rehacer sus cálculos, tener en cuenta las nuevas variables y llegar a una solución viable. Solo tenía que saber qué recursos estaban disponibles en la actualidad. Buscó los informes del incidente que los oficiales imperiales ya habían ingresado al sistema y los leyó rápidamente, así podría comenzar sus extrapolaciones. La pérdida de los caminantes era dura. Eran más nuevos que los tanques, construidos después del surgimiento del imperio y mucho más adecuados para patrullar, porque necesitaban menos tripulantes y cubrían más terreno. Sin ellos, los soldados de asalto tendrían que buscar a pie mientras los tanques se reparaban. Al menos las torretas todavía estaban operacionales. El complejo imperial no estaba indefenso. Lo que realmente necesitaba eran más unidades de soldados de asalto. Aunque no eran adecuados para hacer ningún trabajo de agricultura, serían más que capaces de supervisar el trabajo local. El plan inicial se había implementado bien, pero era hora de tomar medidas más severas. El toque de queda, que se había cumplido de forma laxa, sería estrictamente monitoreado y aquellos que lo desobedecieran serían castigados. A plena luz del día, preferiblemente en el centro de la ciudad. También tendría que asegurarse de que los cabecillas fueran detenidos. No serían ejecutados, eso solo haría enojar más a los granjeros, pero la tortura publicitada y el sufrimiento visible hacían maravillas para romper la moral. Podría trabajar con eso. Con lo que él no podía trabajar, era también su mayor problema. Él no había visto el ataque, de hecho había estado durmiendo durante su totalidad, pero simplemente había demasiados informes que lo corroboraban para que pudiera descontarlo. Había habido una usuaria de la fuerza en el levantamiento. Había salido de la nada, y de acuerdo a todos los informes era muy buena. Tenía edad suficiente para haber recibido entrenamiento Jedi. Parecía ridículo, Gennet quería desestimar la idea. Todos los Jedi estaban muertos. Y aunque alguno hubiera escapado, ¿por qué aparecería una en un lugar apartado como Raada? Dio vuelta el cálculo en su cabeza y encontró la respuesta. La Jedi estaba aquí porque era apartado. Pensaba que el imperio no vendría a Raada, y él, Janet Pilor, la había sorprendido. Eso lo hizo sentirse mucho mejor sobre toda la situación. No tenía idea cómo reportar a una presunta Jedi. Dejaría que el comandante imperial se ocupara. Solo tenía que presentar su nuevo informe y análisis y hacer sus sugerencias tan pronto como fuera posible para mantener su buena reputación. Gennet hizo aparecer una pantalla en blanco en su datapad y comenzó a entrar sus nuevas tabulaciones. Al final, habían tenido que sedar a Neera para evitar que se hiciera daño a sí misma. Ahsoka la cubrió con una manta, metió las manos de Neera por debajo y controló su respiración. Neera inhalaba y exhalaba tranquilamente a la velocidad adecuada. No sería una solución a largo plazo, pero por ahora, necesitaban tranquilidad y tiempo para pensar. Y Ahsoka tenía que dar algunas explicaciones. Se sentó en la mesa donde Kaden y Mayere estaban construyendo más explosivos. Ninguna de las hermanas la miró, ni siquiera con desaprobación. Ahsoka suspiró. Esto no iba a ser fácil. Mi verdadero nombre es Ahsoka Tano, dijo. Lamento no haber podido contarles. Ahsoka encontraba que siempre era mejor comenzar con la disculpa y luego volver hacia atrás a la explicación. Era algo que Anakin nunca había dominado. No es muy seguro ser como yo, continuó. El Imperio paga generosamente por los Jedi y no muestra misericordia. Lo notamos, dijo secamente Mayere. Todavía no la miraba, pero sus manos temblaban de ira y probablemente miedo. Nunca quise poner a ninguno de ustedes en peligro, continuó Ahsoka. No creí que nadie lo descubriría, y esperaba que eso los mantuviera a salvo. ¿A salvo? Dijo Kaden.
Renunció a toda pretensión de seguir trabajando y miró a Ahsoka a los ojos. No estamos enojadas porque tu existencia nos pone en peligro, Ahsoka. Estamos enojadas porque no hiciste todo lo que podías para ayudarnos antes. Se sintió como si Kaden la hubiera golpeado en la cara. Ahsoka había hecho todo en lo que pudo pensar. Había preparado un lugar para esconderse. Había almacenado alimentos, agua y suministros médicos. Los había ayudado a organizarse. Pero no había usado la fuerza para salvar a Jouben. Kaden, dijo tan suavemente como pudo, hay límites a lo que incluso un Jedi puede hacer. Y te aseguro que hice mi mejor esfuerzo para ayudar a tus amigos y tu familia. ¿Y qué sabes tú sobre familia? Dijo Kaden. Nunca tuviste una. Y probablemente tampoco tuviste amigos. Solo a los clones que tenían que hacer todo lo que decías, porque era su oficial superior. Se levantó y se fue antes de que Ahsoka pudiera pensar en una respuesta. Mayere juntó intencionadamente todas las piezas en las que estaba trabajando y se movió a otra mesa, dejando sola a Ahsoka. Nadie la miraba ni le hablaba, aunque aparte de las muchachas, los granjeros parecían más agotados y asustados que enfadados. Ahsoka se levantó y salió de la cueva principal. Se arrastró a través del túnel que conducía a uno de los otros compartimientos, el que tenía la entrada que miraba hacia la ciudad, y se quedó allí sola, mirando las luces. Nosotros tomamos una pieza, ustedes toman una pieza, dijo silenciosamente. No estaba segura porque un tablero de croquín la ayudaba a pensar. Siempre había sido capaz de visualizar las tácticas en términos directos. Decidió que la diferencia estaba en sus camaradas. Los clones conocían el combate. Estaba en su sangre. Los granjeros conocían el croquín. Era la forma más sencilla que podía pensar para explicárselas a ellos, y ahora se había vuelto un hábito. Ella iba a tener que irse pronto y confirmar todas las peores sospechas que Kaden tenía sobre ella. Si el Imperio estaba interesado en la Luna antes, saber que había una Jedi en ella aumentaría la presencia imperial 10 veces. Serían lentos sin sus caminantes, pero estarían afuera buscando. Y ni siquiera las personas que se quedaron en la ciudad estarían seguras, especialmente una vez que los oficiales se dieran cuenta de que los agricultores habían utilizado sus equipos de campo para organizar la sublevación. Ahsoka cerró los ojos y respiró profundamente. Quiso meditar, pero en vez de la serenidad que solía encontrar, lo primero que vio fue el rostro solemne y de 4 años de edad de Edala Fardi. Eso era casi peor que el espacio en blanco donde Anakin solía estar. Por lo menos su maestro podía cuidar de sí mismo. La pequeña niña Fardi merecía algo mucho mejor que el olvido. Parpadeando para recuperar su enfoque, Ahsoka tomó una decisión. No podía volver por Edala, no ahora, pero podía quedarse por Kaden, Mayere y los demás tanto tiempo como fuera posible. Su nave todavía estaba escondida y a salvo, y ahora que su secreto se había revelado, no tenía que ser sutil en un intento de escape repentino. Permanecería enraada y continuaría ayudando a resistir a los granjeros, suponiendo que la dejaran, por supuesto. Después de esa noche, había una probabilidad bastante decente de que la echaran de la ciudad ellos mismos. Se quedaría al menos el tiempo suficiente para pedir disculpas y ver si había algo que podía hacer por Neera. Ahsoka. El grito vino por detrás de ella. Era Mayere, su voz debilitada por la preocupación, las lágrimas y más que un poco de resentimiento por tener que hablar con Ahsoka en primer lugar. ¿Qué sucede?, preguntó. Es Kaden, jadeó Mayere, agitada mientras salía arrastrándose del túnel. Debió haberlo recorrido a toda prisa. Se fue después de gritarte, y pensé que había vuelto al área médica con Neera, pero no. El guardia de la puerta dijo que la dejó salir, y no ha regresado. Ahsoka se dio la vuelta, miró hacia afuera a las colinas entre las cuevas y la ciudad. Estaba demasiado oscuro para ver nada, y también había demasiada gente concentrada para que Ahsoka pudiera obtener una lectura a través de la fuerza. Si va a la ciudad, ¿la capturarán?, preguntó Mayere. No estaba usando una máscara, y tiene una lesión visible en el rostro, dijo Ahsoka. ¿Saben qué aspecto tiene? Seguro que la atrapan.
No agregó que los imperiales también torturarían a Kaden. Supondrían que sabía dónde estaban escondidos el resto de los insurgentes, supondrían que sabía dónde estaba Ahsoka, y realmente querían atrapar a Ahsoka. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mayere. Lo que vas a hacer tú es quedarte aquí con Eera, dijo Ahsoka. Ella va a necesitar mucho a una amiga cuando despierte, y eres la única que tiene ahora mismo. Mayere tragó saliva, pero asintió con la cabeza. ¿Vas a ir a buscarla?, preguntó. Aunque Kaden estaba tan enojada contigo. Sí, dijo Ahsoka. Voy a ir. No miró, pero supuso que Mayere la siguió a través del túnel a la cueva principal. Se detuvo solo el tiempo suficiente para recoger el conjunto de piezas de tecnología de donde las ocultaba, en caso de que no fuera capaz de volver por ellas, y para recuperar el blaster imperial que había robado durante la batalla. Nadie intentó detenerla y desapareció en la oscuridad. Kaden se dio cuenta de su error casi tan pronto como llegó a la ciudad. Por supuesto que habría más patrullas, debidas al ataque de 2 frentes de esa noche. Por supuesto que ahora realmente estarían buscando, no solo mostrando su presencia para dejar que el miedo hiciera el resto. Por supuesto que conocían su aspecto. Al menos ella había robado la capucha de Mayere para cubrirse la herida en la frente. Le latía, pero había dejado de sangrar, y el insurgente con formación médica que la había cosido dijo que no era probable que tuviera una conmoción cerebral. De todos modos, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás ahora. No fue a casa. Fue a la de Barten, pero él no estaba allí. Debió haberse quedado con Selde, esperando novedades. No quería intentar llegar a ellos hasta la luz del día. Por lo menos una vez que terminara el toque de queda sería más fácil moverse. Acababa de desarmar la cerradura de la puerta de Barten cuando 8 soldados de asalto giraron la esquina al trote. Claramente iban en camino a la casa de Barten, y estaban igual de claramente sorprendidos de encontrarla a ella en lugar de a él, pero no iban a dejar pasar la oportunidad. Atrápenla, dijo el que tenía una hombrera. Kaden pensó en luchar, pero 8 contra 1 no eran buenas probabilidades. Puso un poco de resistencia, pero no lo suficiente como para que hicieran más que dejarla sin aliento de un golpe. Cuidado con esta, dijo el líder de los soldados. Tendrán algunas preguntas para ella en la base. Por como lo dijo hizo que a Kaden se le helara la sangre en las venas. Ahsoka, pensó, preguntándose si los Jedi realmente podían leer las mentes. Ahsoka, lo siento. Entonces el comandante la golpeó otra vez y todo se puso negro. Y así concluye otro emocionante capítulo en el universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado acompañando a Ahsoka en esta historia llena de giros y emociones. Si desean más audiolibros y narraciones emocionantes, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestras futuras entregas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Galaxia Sonora. Que la fuerza los acompañe siempre.